Cuando el perrito de mi esposa me envió un reto por iMessage, escribió: un viejo como tú necesita saber cuándo retirarse. Una yegua salvaje como ella es demasiado para ti. Recuerda, quien no es querido es el verdadero tercero en discordia. Fui directo a hablar con mi esposa para ponerme manos a la obra. Ella esquivó el tema, cambiando de tema hasta que finalmente dijo: es solo que es joven. No sabe lo que hace. No eres lo suficientemente generosa, te pones celosa de un niño. Intentas darme la vuelta a la tortilla. Ja. Le dediqué una sonrisa fría y no dije nada. Ella creía que le estaba aplicando la ley del hielo, que me negaba a discutir o armar un escándalo. Lo que no sabía era que estaba a punto de arrebatarle lo más importante de su vida. Su milagro. Cuando me colé en su cóctel romántico, presentándome sin invitación, finalmente me reveló su verdadero yo. Creía tener todas las de ganar, y que yo sería el perdedor en este jueguito suyo. No tenía ni idea de que sus propias acciones estaban a punto de destrozar todos sus hermosos sueños. Leo es solo un chico recién salido de la universidad. No tiene tu experiencia. Simplemente no sabe nada mejor. ¿Por qué, tú, un hombre adulto, te enojas tanto por él? Mi esposa, Jessica, me miró con los ojos llenos de decepción. Cualquiera pensaría que el culpable no era su supuesto protegido, sino yo. Tú también fuiste joven. Fuiste igual de imprudente que él. ¿Cómo puedes no tener un poco de empatía por lo difícil que lo está pasando? Cuando Jessica vio la captura de pantalla en mi teléfono, entró en pánico. Se notaba. Por un momento, se enfureció con su querido Leo por su arrogante y autoproclamada declaración de propiedad. Pero tras años en el mundo corporativo, desarrolló una piel dura, una desconcertante capacidad para mantener la calma bajo presión. En pocas frases, desvió mi ataque y empezó a distorsionar la narrativa, lanzando una contraofensiva contra mis defectos. Yes, necesito que entiendas que esto no se trata de experiencia. Se trata de decencia. Es una cuestión fundamental de carácter. Dices que es joven, pero ya es mayor de edad. Un adulto debe saber lo que hace y debe rendir cuentas por sus actos. Mantuve un tono sereno, pero mis palabras fueron cortantes, nada suaves. Así que no me creo las excusas de que sea inexperto, inmaduro o imprudente. Hice una pausa. Como esperaba, volví a ver un destello de evasión en sus ojos. Pero al instante siguiente, se irguió, me arrebató el teléfono y lo tiró al suelo. Sus hombros empezaron a temblar como si estuviera a punto de echarse a llorar, pintando una imagen perfecta de mí como el abusador. ¿Qué actitud es esta? Siendo tan agresivo conmigo, obviamente ya no me quieres. Solo buscas pelea. Yes, sabes que no es cierto. ¿Cómo podría no amarte? Cogí el teléfono. La pantalla estaba hecha añicos, la carcasa agrietada. Probablemente los datos del interior estaban bien, pero no podría usarlos como prueba contra ella hasta que estuviera reparado. Suspiré, derrotado. Es porque te amo que te cuento esto directamente. Sabes, el amor siempre ha sido entre nosotros dos. Nos conocemos desde niños y llevamos 7 años casados. Y ahora aparece un tipo cualquiera, me llama la tercera rueda y me dice que me aleje. ¿De verdad crees que fingir que no pasó nada es lo más amoroso? Al oírme mencionar nuestro pasado, la expresión de Jessica se congeló. Un destello de culpa cruzó su rostro de nuevo, pero al final, el deseo triunfó sobre la moral. Su mirada se volvió afilada y astuta de nuevo, y se irguió con la indignación de una leona. Si me amaras, me darías más libertad social. Confiarías en mí. Antes me parecías tan romántico, pero ahora eres tan paternalista. Tu vida es aburrida y lo único que haces es intentar controlarme. Me asfixio cuando estoy contigo. Intenté razonar con ella. Ella respondió con sentimientos. Fue como golpear una nube. Hice un último intento de comunicación. Es natural sentir que la pasión se desvanece cuando llevan mucho tiempo juntos, pero espero que ahora lo entiendas. Esa novedad se desvanece, pero la responsabilidad y la decencia no. Sé lo que ibas a decir. Jessica me interrumpió. Su expresión y tono se exageraron al terminar mi frase por mí. Luego se burló. Estamos en el siglo XXI.
¿No puedes dejar atrás los años 50? Si no te detuviera, seguirías con esa vieja cantinela. La novedad consiste en probar cosas nuevas con la misma persona, no en repetir lo mismo de siempre con una persona nueva. ¿Verdad? Las pestañas de Jessica aletearon con impaciencia. Finalmente suspiré y cerré la boca. No tenía sentido decir nada más. Se negaba a comunicarse, solo ponía excusas. No iba a perder el tiempo. Al percibir el cambio de actitud, Jessica intentó rápidamente retractarse. Sé que te importa. Pero odio que te comportes como un dinosaurio. Leo es solo mi protegido, como un hermano pequeño. Eso es todo. No hay nada entre nosotros. Seguro que envió ese mensaje en broma. Le daré una buena reprimenda más tarde. Pero tú, un adulto celoso por un niño. ¿Acaso eres un hombre de verdad? Me limité a sonreír con frialdad y guardar silencio. Jessica parecía creer que había ganado esta ronda. Con un largo suspiro de alivio, se refrescó rápidamente y anunció con un dejo de desafío: muy bien. No voy a perder más tiempo con esto. Leo tiene un caso esta tarde en el que necesito ayudarle. Y cenamos esta noche. Te las arreglas solo. Esta vez estuve tranquila y serena. Sin lágrimas, sin dramas. Exactamente como ella quería. Me limité a observar su espalda mientras se alejaba, dejándola marcharse como una princesa triunfante, con la puerta cerrándose tras ella. Jessica no lo sabía. Lo que ella veía como una victoria era simplemente el agotamiento de su última oportunidad. La próxima vez que nos viéramos, yo recuperaría su milagro y ella, por fin, comprendería el verdadero significado del arrepentimiento. Capítulo 2. Un recuerdo que se desvanece. Jessica y yo no éramos precisamente novios de la infancia, pero nos conocíamos desde muy pequeños. Nos conocimos el año en que ella cumplió 12. En aquel entonces, era una niña insignificante a la que nadie quería. El matrimonio de sus padres se desmoronaba por la infidelidad. Las constantes peleas fueron escalando hasta que finalmente se separaron. Tras un divorcio complicado, ambos se volvieron a casar y formaron nuevas familias felices. La única que parecía sufrir era ella. Pasó de temblar entre gritos y platos rotos a vivir entre dos familias ensambladas donde nunca se sintió bienvenida. Las sombras de su infancia la volvieron excepcionalmente sensible y frágil. Entré en su vida y la acompañé en todo momento, desde la infancia hasta la universidad y su carrera profesional. Durante sus años más caóticos, la ayudé a concentrarse en sus estudios, desglosando temas complejos hasta que los dominó. En la universidad, su naturaleza introvertida y sensible le dificultó la convivencia con sus compañeras de piso. Me involucré, ayudándola a conectar con ellos hasta que finalmente encontró su lugar y conoció a sus primeros amigos de verdad. Mientras estudiaba para el examen de abogado, compaginé mis propias presiones laborales para brindarle todo mi apoyo, llevándole comida y ayudándola a desestresarse. Incluso después de que fundara su propio bufete, fui yo quien intervino para gestionar muchas de las situaciones complejas que no podía gestionar sola. No exagero al decir que mi influencia se notaba en su vida y que la mía estaba inextricablemente ligada a la suya. Más de una vez, se acurrucó en mis brazos y me susurró al oído: no sé cómo habría sobrevivido esos años sin ti. Eras como un rayo de luna en mi vida, que devolvía el color a todo lo que veía en blanco y negro. Yo solo sonreía, disfrutando de su cariño, esforzándome por darle la calidez y la seguridad que tanto anhelaba. ¿Serás bueno conmigo para siempre? ¿Como ahora, como un caballero que protege a su princesa? ¿Serás el milagro de mi vida y nunca te cansarás de mí? En esos momentos, sus ojos reflejaban una mezcla de ansiedad y esperanza. Su mirada se clavaba en mí con absoluta certeza. Y la abrazaba fuerte, repitiendo mi promesa una y otra vez. Lo haré. Siempre te protegeré así. Lo había dicho más de una vez. Jessica era como un pajarito herido, tan tímida que necesitaba una garantía de felicidad. Claro que nunca mentí. Cada vez, añadía con suavidad, pero si te equivocas, hasta un milagro puede desaparecer. Mi sonrisa era ligera, mis palabras sonaban menos a advertencia y más a cariño con una niña pequeña. Te doy 3 oportunidades para que te equivoques. Después de eso, zas, el milagro se va volando. Jessica me golpeaba el brazo juguetonamente.
Eres tan cruel. ¿Quién tiene una relación sin tropiezos? ¿Romper después de solo 3 peleas? Eres demasiado estricto. Sonreiría sin decir palabra y ella lo entendería. Sí, lo sé. Contigo, tengo todo lo que necesito. Olvídate de 3 oportunidades. Algo así nunca ocurrirá ni una sola vez. En aquel entonces, Jessica era tan firme en su convicción. Quizás nunca predijo lo rápido que se agotarían esas 3 oportunidades. Capítulo 3. Las oportunidades que se esfuman. La primera oportunidad se agotó, tan repentinamente que me tomó completamente por sorpresa. Yo estaba ocupado con el trabajo, Jessica con su carrera, y la vida era tranquila. Tan tranquila, de hecho, que no me percaté de la tormenta que se gestaba bajo la superficie. Cariño, hemos contratado al becario más interesante de la empresa, me dijo una noche. Este niño es tan cuidadoso con nosotros, sopesando cada palabra, el miedo en sus ojos. Es como yo solía ser. Por un segundo, pensé que me miraba en un espejo. Vaya. Al darse cuenta de que la observaba con una leve sonrisa, sin responder, Jessica se sintió un poco incómoda. En fin, solo quería decírtelo. Es importante que las parejas se comuniquen. Quiero contarte todo lo que pasa en el trabajo. ¿Y tú, qué tal? ¿Te ha pasado algo interesante? Fingí no ver el brillo extraño en sus ojos cuando hablaba del becario, Leo, ni la torpeza con la que intentaba cambiar de tema. Quería saber más sobre mi empresa, así que le conté. Mi empresa acababa de conseguir varios contratos importantes en el sector de residencias para personas mayores. Necesitábamos añadir nuevas funcionalidades a nuestro software principal. Como arquitecto principal, me reunía constantemente con los gerentes de producto y los clientes, intentando resolver todos los requisitos. Estas cosas absorbían la mayor parte de mi energía. Aunque me esforzaba por contar historias ingeniosas y algunas anécdotas divertidas sobre mis colegas, Jessica, a quien nunca le interesó mucho mi trabajo, empezó a bostezar. Entendí la indirecta y dejé de hablar. Al principio, pensé que era solo un pequeño contratiempo en nuestra vida juntos. Hasta que un día vi una publicación que Jessica había hecho en Reddit usando su cuenta alternativa. Título: Maldita sea, creo que me estoy enamorando del nuevo becario. ¿Qué hago? Voy a usar una cuenta desechable porque los amigos de mi esposo están en mi cuenta principal. Mi esposo y yo nos conocemos desde niños y nos casamos justo después de graduarnos. Es increíble para mí. Emocionalmente estable, un compañero ideal para cualquier mentor, y tiene una vida social muy limpia. No estaría donde estoy hoy sin su apoyo. Ni siquiera tendría mi carrera. Llevamos juntos tanto tiempo. Es más una relación familiar que un romance, así que no pienso divorciarme de él. Pero hace poco contraté a un becario. Lo elegí porque tiene la misma mirada que yo tenía antes. Esa mezcla de confusión sobre el futuro y miedo a lo desconocido, esa sutil fragilidad en sus ojos, me parte el corazón. Y cuanto más lo conozco, más me doy cuenta de que es una persona increíblemente considerada y amable. El resto de la publicación era una descripción entusiasta de Leo. Joven y lleno de vida, pero con un aire de vulnerabilidad que la impulsaba a protegerlo. Torpe, pero muy trabajador, con ganas de aprender. Cauteloso en todo, como ella. Por eso, lo había ayudado mucho. Hasta que, poco a poco, se dio cuenta. Chicos, creo que me estoy enamorando de él. Y él también me lo confesó. Pero estoy casada. ¿Qué hago? ¿A quién debo elegir? Muchas de las respuestas fueron completamente tóxicas. Si te gusta, quédate con él. El amor verdadero no es un crimen. Estamos en 2025, chica. ¿Por qué eres tan anticuada? Ya verás qué pasa. No es que vaya a enterarse seguro. Le doy una oportunidad, a ver qué pasa. Si funciona, que se vaya a la mierda. ¿No dijiste que es arquitecto de software y gana más que tú? De todas formas, ya es hora de que se retire. La juventud no tiene precio. Me da mucha pena que hayas perdido tanto tiempo. No respondió directamente a los comentarios, pero les dio un voto positivo a todos.
Lo curioso es que parecía haber olvidado que fui yo quien le creó esa cuenta secreta hace años. Esa noche, abrí la página web y se la mostré. Vi cómo su expresión pasaba de la sorpresa al horror, hasta que finalmente se derrumbó en un mar de lágrimas y disculpas. Permanecí completamente impasible, limitándome a señalar un hecho. Para disfrutar de la ternura de alguien, tienes que rechazar todas las insinuaciones de los demás. Recuerdo que me dijiste que querías un hogar cálido y tranquilo, no un circo, ¿verdad? En su crisis, Jessica cayó de rodillas, con el rostro bañado en lágrimas. Cariño, lo siento mucho. Solo estaba bromeando. No lo decía en serio. Eso no es lo que realmente pienso. Tienes que creerme. No me burlé. Simplemente la ayudé a levantarse y negué con la cabeza con un dejo de decepción. Necesito que entiendas que menciono esto ahora porque no quiero que un lapsus momentáneo se convierta en un error irreversible. Acabas de usar tu primera oportunidad. Una expresión de confusión cruzó el rostro de Jessica. Entonces todo su cuerpo empezó a temblar y lloró aún más fuerte. Cariño, lo siento. De verdad sé que me equivoqué. Esta es la primera y la última vez, lo juro. Un milagro no tiene fecha de caducidad, pero es frágil. Ten cuidado. Sabía que mis palabras crípticas probablemente me hacían parecer un poco loca, pero de verdad no quería alargar la discusión. Recogí la mesa y empecé a lavar los platos. Esa noche, Jessica lloró durante muchísimo tiempo. Después, juró y perjuró que reflexionaría seriamente sobre sus actos y que cortaría toda relación con Leo, manteniendo las distancias. Por primera vez, una sonrisa gélida se dibujó en mis labios. Si ni siquiera estás dispuesta a despedirlo, no hagas que tu disculpa suene tan profunda. Por desgracia, Jessica pensó que me bastaba con su disculpa, y así pasó la tormenta. Después de eso, Jessica se mostró mucho más reservada durante un tiempo. Borró tanto su cuenta principal como la alternativa y nunca más me mencionó el nombre de Leo. Pero en menos de un mes, perdió su segunda oportunidad. Esa vez, llegó a casa muy tarde. Había estado ignorando mis llamadas, así que simplemente preparé la cena y luego me ocupé de mis asuntos. Ya entrada la noche, cuando Leo apareció cargando a Jessica, completamente borracha, por fin vi el verdadero rostro de aquella mariposa que había desatado una tormenta en mi hogar. Era joven, de rasgos cincelados y con ese mismo aire melancólico y abatido que Jessica había descrito. Pero en sus ojos solo vi desafío. Debes ser el marido. Tengo que decírtelo. Jessica trabaja muchísimo todos los días. ¿No puedes prestarle un poco más de atención? Bebía muchísimo y yo era quien tenía que traerla a casa. Este tipo de matrimonio desconectado es señal de un hombre fracasado. No te respeto. Parecía querer decir algo más, pero al percibir la frialdad en mi mirada serena, decidió dar por terminada la discusión y marcharse apresuradamente. Fue entonces cuando me di cuenta de que Jessica no había roto ningún vínculo con Leo. Incluso lo había dejado convertirse en su hermano pequeño. Está completamente solo en esta ciudad. Mi mirada era tan plácida como agua estancada, desprovista de cualquier burla. Fue suficiente para ahogar la explicación que Jessica empezó a dar una vez que se le pasó la borrachera. Tras un momento de tenso silencio, finalmente volvió a derrumbarse. Cariño, lo siento mucho. No te dije la verdad porque tenía miedo de que te enfadaras. Por favor, perdóname esta vez. Prometo que no volverá a suceder. Esta es tu segunda oportunidad. Seguí sin burlarme. Mis palabras eran tan ligeras como una nube. Una vez dijo que le gustaba un marido sereno y emocionalmente estable. Esto era lo que ella quería, ¿verdad? Pero ¿por qué, teniendo lo que anhelaba a su lado, seguía sin poder evitar que su corazón vagara? ¿O era que los humanos son solo criaturas extrañas, animales de deseo que nunca se satisfacen? Ahora, la tercera oportunidad también se había esfumado. Jessica, ¿estás lista para pagar el precio de que te arrebaten tu milagro? Capítulo 4, el aguafiestas. Esa noche, sí, eso es todo. Vaya, Leo. Tú puedes. Dios mío, Jess y Leo se ven tan bien juntos. Se casan ya, ¿eh? Cuando abrí la puerta de la sala privada, Jessica y sus colegas estaban un poco ebrias.
Estaban tan absortos en el ambiente animado que nadie notó mi llegada. Jessica, que tenía una ligera alergia al alcohol, tenía la cara sonrojada. Sus brazos estaban entrelazados con los de Leo mientras inclinaba la cabeza hacia atrás, con la mirada nublada por el deseo, y vació su copa. Su audacia se ganó un rugido de aplausos de todos los presentes. Jessica solo había dicho que no estaría en casa para cenar. No había mencionado a dónde iba. Así que, después de tomarle el brazo a Leo para tomar la foto, levantó la vista y me vio allí de pie. Por un instante, su expresión fue de pánico puro. «Cariño, ¿qué haces aquí?» Sus empleados guardaron silencio. Solo Leo conservaba esa mirada desafiante y familiar que me resultaba tan repulsiva. «Oye, solo estaba jugando con Jess. Eres un tipo genial, seguro que no te importa, ¿verdad?» Esta vez no me molesté en sonreír fríamente. Miré a Leo como si ya estuviera muerto. «Tienes razón, no me importa. Pero lo siento, no soy un buen tipo. Pronto descubrirás cómo soy de verdad. Patético parásito». «¿Qué? ¿Me llamas parásito?» Leo se atragantó con la ira y se pegó a Jessica, gimiendo como un niño. «Jess, míralo. Tu marido me está acosando». La verdad es que no le veía el encanto a su tono empalagoso y antinatural ni a su comportamiento nauseabundo. Pero por alguna razón, Jessica se lo tragó por completo. La queja de Leo fue como el pistoletazo de salida, desatando al instante la ira de Jessica. Ella se acercó furiosa con sus tacones y me gritó. «¿Cómo pudiste decirle eso a Leo?» «Ya te dije que no iba a venir a casa a cenar porque Leo fue de gran ayuda en un caso importante y le vamos a hacer una fiesta para celebrarlo. El trago era solo parte del juego porque todos se lo estaban pasando bien». Mientras hablaba, su voz se quebró por la emoción. «¿Tienes idea de cuánto trabajo le puso Leo? Con un comentario casual, desestimaste todo su esfuerzo e incluso lo insultaste. ¿Por qué eres tan cruel?» Normalmente, me habría echado atrás para evitar una pelea, pero las 3 oportunidades se habían esfumado. Ya no hacía falta fingir. Descorrer el velo de la fachada para revelar la cruda verdad que se escondía debajo era lo que más se disfrutaba. La miré fijamente a los ojos, captando la fuerza de su expresión, y solté una carcajada despiadada. «¡Qué gracioso!» «Esto es divertidísimo. Tú, el fundador del bufete, el jefe de Leo. Te matas a trabajar, suplicando a los clientes. ¿Y para qué? ¿Para poder atribuirle tus logros a tu nuevo juguete y hacer que este inútil parezca mínimamente competente? ¿Y encima tienes que organizarle una fiesta para encubrirlo? ¿Te haces llamar su jefa? No, estás racionada. Eres peor que su sirviente. Él es un parásito y tú eres el patético adulador que le besa el trasero. Algunas verdades se dicen mejor sin rodeos». Me impresionó la rápida sucesión de expresiones que cruzó el rostro de Jessica. De la ira a la conmoción, luego al pánico y finalmente a la histeria. Parecía ridícula, como un payaso. Me hizo tanta gracia que las comisuras de mis labios se curvaron en una leve sonrisa. Esa sonrisa fue la gota que colmó el vaso. Jessica se enfureció, llevándose la mano hacia mi cara. «Cállate. No voy a permitir que insultes así a Leo». «Crack». Por desgracia para ella, la bofetada silbante no dio en el blanco. La agarré de la muñeca, y como si estuviera reprendiendo a una niña, le di una bofetada. Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Los empleados de Jessica se quedaron tan impactados que dejaron caer los palillos y los vasos. La rebeldía en los ojos de Leo se desvaneció, reemplazada por el miedo. Jessica, por su parte, se quedó atónita un instante antes de soltar un grito desgarrador. «Sí, me pegaste. Me pegaste. Ya basta. Me divorcio de ti. Me divorcio de ti». Me reí. No dudaste en abofetear al marido que ha estado a tu lado en las buenas y en las malas. Todo por tu niñito mimado. Mírate ahora. Comparado con cuando nos conocimos, te has vuelto podrido hasta la médula. Es asqueroso, pero no te preocupes. Eres un milagro. Ya lo he devuelto. Solo vine esta noche para avisarte. En cuanto al divorcio, mejor no hablemos de eso.
Mucha suerte con todo. Mi risa alegre, aunque algo desquiciada, resonó en la sala privada, destrozando por completo la imagen de persona amable que había cultivado durante años. Viendo que la situación se complicaba, Leo ya se había apresurado a esconderse tras los demás. La mayoría de sus empleados tuvieron la sensatez de apartar la mirada, planeando claramente su huida. Recorrí la sala con la mirada y vi que estas personas, que sabían que Jessica estaba casada pero aún así habían apoyado su aventura con Leo, ni siquiera podían mirarme a los ojos. Quizá la bofetada los había asustado. ¡Qué aburrido! Adiós y hasta nunca. Me di la vuelta y me fui, saludando con la mano antes de salir por la puerta. La velada romántica cuidadosamente planeada por Jessica estaba ahora hecha un desastre, destrozada por una sola bofetada. No tenía sentido quedarme. ¡Maldito! ¡Me pegaste! Me divorcio de ti. Detrás de mí, los gritos de Jessica eran estridentes. Pero a mis oídos, eran tan agradables como el canto de las cigarras. Ella aún no se había dado cuenta de que, sin su milagro, todo estaba a punto de cambiar. Y yo estaré allí, viéndolo todo suceder. Capítulo 5. El milagro se hace añicos. Reclamación iniciada. Sinceramente, me sorprendió un poco que Jessica llegara a casa antes de la medianoche. Una sola bofetada descarriló por completo su pequeño plan de usar la fiesta para profundizar su conexión con Leo, tal vez incluso dejar que las cosas se volvieran físicas. Sentí su vacilación frente a la puerta principal durante un largo rato, como si entrar en esa casa fuera una humillante concesión, una vergonzosa rendición. Pero al final, abrió la puerta y entró tambaleándose, oliendo a alcohol. Incluso intentó suavizar su tono, con un dejo de resignación en la voz. Cariño, malinterpretaste por completo lo que pasó esta noche. De verdad que veo a Leo como un hermano menor. Se esfuerza mucho, pero se enfrenta a tantos desafíos que no puede superar, igual que yo en aquel entonces. Te lo he dicho tantas veces, ayudarlo es como ayudar. Oye, cariño, ¿estás en casa? Cariño, qué patético. Jessica ni siquiera se dio cuenta de que el meollo de nuestro conflicto no tenía nada que ver con si Leo era digno de lástima o no. Fue simplemente la rescisión de un contrato. Pero nunca pudo comprender el verdadero problema, igual que, incluso ahora, sentado en el sofá frente a ella, bebiendo una copa de vino tinto, permanecía completamente ajena, incapaz de percibir mi existencia. Cariño, ¿dónde estás, cariño? Después de registrar todo el apartamento, Jessica pareció enfadarse, murmurando entre dientes, «Bastardo. ¿Te haces el difícil?» Un hombre adulto comportándose como un niño, igual que Leo, jugando al escondite. ¿Quieres que me preocupe, que te llame? No te voy a dar ese gusto. Vuelve si quieres, o vete a dormir bajo un puente, me da igual. Su voz estaba cargada de resentimiento, y se le llenaron los ojos de lágrimas. Finalmente, ya fuera por su mal humor o por puro agotamiento, se fue directa al dormitorio y se desplomó en la cama, quedándose dormida. Qué lástima no haberla visto sacar su teléfono y descubrir que mi número y datos de contacto habían desaparecido. Pero da igual. El drama de mañana será aún más espectacular. La recuperación del milagro fue un proceso gradual, retrocediendo el tiempo paso a paso. Cada paso prometía ser una actuación emocionante. Cuando el reloj dio la medianoche, un temblor invisible recorrió el aire. Jessica, acurrucada y dormida, con las mejillas aún manchadas de lágrimas, jamás imaginaría lo que la esperaba al despertar. Reclamación. Primer día, a la mañana siguiente. La expresión de absoluta confusión en el rostro de Jessica al despertar de la resaca y mirar a su alrededor fue tan cómica que casi me reía a carcajadas. ¿Dónde estoy? La distribución era idéntica a la de nuestro apartamento, pero la decoración era completamente diferente. De hecho, nada le resultaba familiar, porque ya no era su casa. El primer instinto de Jessica fue cruzarse de brazos y revisarse el cuerpo en busca de marcas. Vio algunas marcas de chupetones y se enfureció por un instante, luego pareció recordar que eran de Leo, no de otra persona, y suspiró aliviada. Pero su alivio fue inmediatamente reemplazado por un miedo mucho mayor, y su rostro palideció. Esto no puede ser. Llegué a casa anoche. ¿Cómo se convirtió mi casa en esto? Su rostro, perfectamente maquillado y ahora manchado,
brillaba con lágrimas. Justo cuando estaba a punto de investigar con cautela, el sonido de una llave en la cerradura resonó por todo el apartamento. Una anciana, sostenida por una mujer de mediana edad, entró con 3 jóvenes, con el rostro deslumbrado por la furia. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen en mi casa? Allanar una casa es un delito. Están infringiendo la ley, lo saben. Estoy infringiendo la ley. Jessica se quedó estupefacta. Esta es mi casa. ¿Cómo puedo entrar sin permiso en mi propia casa? La anciana estaba agitada, pero la joven que la acompañaba estaba tranquila. Señora, tenemos un sistema de seguridad. Tenemos grabaciones de vídeo de usted entrando en nuestra casa anoche sin permiso. Si no te vas ahora, llamaremos a la policía. Al oír esto, Jessica se puso furiosa. Quizás, al sentirse tranquila en su propia casa, no pudo controlar su temperamento. Pero la madre y la hija habían traído a los jóvenes por un motivo. Al acercarse, su presencia desinfló por completo su bravuconería, silenciando los incisivos argumentos legales que de otro modo habría esgrimido. Entonces, mientras observaba en estado de shock, que se transformó en una incredulidad frenética, las mujeres sacaron la escritura y otros documentos de propiedad de un cajón. La prueba era irrefutable. Este condominio no era suyo. Si los dueños no hubieran visto que era una joven que no parecía haber causado daños intencionalmente, podrían haber llamado a la policía. En lugar de eso, la echaron a la calle. Jessica fue expulsada de su casa y regresó aturdida a su bufete de abogados. Allí, la recibieron los halagos habituales de sus subordinados. Leo incluso le había preparado pasteles y se apresuró a hacerle café en cuanto entró. Buenos días, Jess. Tienes mala cara. Deberías cuidarte más. Tu marido tiene mucha suerte de tener una mujer como tú. Ni siquiera sabe valorarlo. Incluso le lanzó una mirada coqueta. En cualquier otro momento, Jessica habría correspondido a la atención de su protegido. Pero en ese instante, aún estaba conmocionada por el shock de que su apartamento ya no fuera suyo. Los avances de Leo fueron recibidos con indiferencia. Un fugaz gesto de molestia cruzó su rostro antes de que volviera a mirar la cafetera. Parecía ser más calculador de lo que aparentaba. Y yo me quedé allí, observando con una distraída diversión el pánico y la confusión de Jessica. La expresión de puro terror en su rostro mientras buscaba desesperadamente en su teléfono cualquier rastro de nuestra casa era deliciosamente irónica. Teníamos un acuerdo tradicional. Yo había dado el pago inicial y cubierto la mayor parte de la hipoteca. Así fue como conseguimos nuestra casa. Como yo, el milagro, fui sistemáticamente borrada de su vida. ¿Cómo iba a poder permitirse una vivienda propia a tan corta edad? La desesperación en el rostro de Jessica era tan divertida. No pude evitar esperar con ansias la medianoche, cuando el reloj volvería a sonar y ella se enfrentaría a una nueva pérdida. ¿En qué nuevo estado de histeria caería? Estaba deseando descubrirlo. Capítulo 6. El colapso se extiende. Jessica nunca encontró ninguna prueba de propiedad de su casa en su teléfono. En cambio, descubrió 2 hechos aterradores sobre la pérdida y la ganancia. Lo que se perdió fui yo. Todo rastro de mi existencia había desaparecido. Me pregunté si la mirada aturdida y aterrada en su rostro se debía a que recordaba mi despedida final. Era una expresión hermosa, una imagen conmovedora para mí. Lo que conseguí fue su dirección real, un pequeño estudio de alquiler en una buena zona del centro. Se ajustaba a su situación económica, era perfecto para ir al trabajo en poco tiempo, e incluso las fotos de su móvil estaban personalizadas a su gusto. Pero no estaba contenta con esta ganancia. De hecho, se derrumbó en su oficina, con el rostro bañado en lágrimas, gritando aterrorizada al vacío. «Cariño, ¿dónde estás? ¿Qué sucede? ¿A dónde fuiste? ¿Dónde quedó nuestro hogar?» La observé agitarse sin rumbo, con el corazón en un silencio sepulcral. Aunque sus subordinados la miraban con morbosa curiosidad a través de las paredes de cristal de su oficina, ella, una mujer que anteponía su imagen a todo lo demás, parecía indiferente. Hoy, sin duda, había sido un día perdido para ella. Incluso Leo, que no paraba de intentar entrar en su despacho, acercarse a ella, rozarla sin querer, recibió una reprimenda y fue ahuyentado por su mal humor.
Menuda dramática. Si no fueras la jefa, ni te miraría. El cachorrito murmuró entre dientes tras cerrar la puerta. Su susurro no pasó desapercibido para mí. Me pregunto qué sentiría Jessica si supiera que lo ha perdido todo por una criatura como esta. Una sonrisa gélida se dibujó en mi rostro mientras anticipaba la noche que se avecinaba y el desmoronamiento de su milagro. Día 2 de la recuperación. No entiendo la mentalidad de Jessica. Sabía dónde vivía ahora. ¿Por qué estuvo dando vueltas por un bar toda la noche? Había visto que le gustaban vídeos con frases como, un bar a medianoche es un refugio seguro. Un hogar acogedor es una jaula de crisis. Pensé que estaba siendo irónica. Jamás imaginé que, tras un suceso tan traumático, tendría demasiado miedo de afrontar la realidad en su piso de alquiler y de buscar consuelo en las mismas amigas que siempre la habían animado a encontrar a alguien mejor mientras aún era joven. Te mereces más. En vez de eso, buscó refugio en un bar. Qué patético. Este lugar no era seguro. Para que el drama pudiera continuar, discretamente ahuyenté a 3 grupos de jóvenes que pretendían aprovecharse de una mujer ebria, permitiéndole llegar a la mañana siguiente ilesa. Pero al llegar, con resaca y despeinada, a la oficina de su amado Miller y Associates, el bufete al que había dedicado su vida, se quedó paralizada antes incluso de entrar. El edificio seguía igual. La planta y el número de despacho eran los mismos. Pero el letrero de Miller y Associates había sido reemplazado por uno que decía Seacoast Trading Corp. Mi bufete de abogados. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen en mi oficina? Traigan a su jefe. Esto es una ocupación ilegal. Voy a demandarte. El terror y la desesperación llevaron a Jessica al borde de la locura. La joven de recepción intentó explicarme amablemente que esto siempre había sido Seacoast Trading, que nunca había existido Miller y Associates. ¿Mientes? ¿Quién te crees que eres? Que venga tu jefe a hablar conmigo. Jessica estaba histérica y le dio una bofetada a la recepcionista. La chica rompió a llorar. Otro empleado, al ver la injusticia, pidió permiso a su jefe y llamó a la policía de inmediato. Poco después llegaron los agentes y se llevaron a Jessica, la que estaba causando el alboroto. Este es mi bufete. Suéltenme. Son ellos los que están invadiendo la propiedad. Deberías arrestarlos. ¿Leo? Leo, ¿dónde estás? Sal y explícamelo. Era ridículo que aún se aferrara a Leo como a su salvador. Presencié sus inútiles esfuerzos, vi cómo la policía verificaba y descartaba cada prueba que presentaba. La vi derrumbarse en sollozos desgarradores. Finalmente, para evitar ser detenida, pagó la multa dócilmente. Firmó los papeles y fue liberada mientras el polvo comenzaba a caer. Jovencita, mantén los pies en la tierra. Si estás sobrecargada de trabajo, necesitas descansar. No dejes que estas fantasías te arruinen la vida. El viejo oficial la aconsejó amablemente mientras la acompañaba a la salida. Ya había verificado su identidad. Jessica Miller no era la propietaria ni la abogada principal de Miller y Associates. Era apenas una nueva asociada junior en Sterling Lab Group. De hecho, la advertencia oficial por su ausencia injustificada la había dado un pasante llamado Leo. Jessica ignoró las palabras del oficial. En cuanto salió de la comisaría, llamó a Leo para preguntarle qué había hecho con su bufete. La conversación se convirtió rápidamente en una discusión a gritos. Leo, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres decir? Una vieja bruja como tú debería saber cuál es su lugar y dejar de soltar estupideces. ¿Te he dado demasiada manga ancha? ¿Dónde están tus modales? ¿Tu profesionalidad? La mueca de desprecio de Leo resonó a través del teléfono. Tú, un fracasado que apenas aprobó el examen de abogacía, ¿tienes la desfachatez de darme lecciones de modales? ¿Quién te crees que eres? Si tienes algo coherente que decir, dilo. Si no, cállate la boca. Mira, estoy ocupado entreteniendo a nuestra socia gerente, la señora Davenport, en una cena con clientes. No tengo tiempo para tus tonterías. Y le dijo que si faltaba otro día, estaba despedido. Él colgó. Jessica estaba furiosa. El Leo al teléfono no se parecía en nada al chico amable y compasivo que creía conocer.
No era más que un adulador hipócrita y trepa social. Intentó devolverle la llamada para insultarlo, pero descubrió que la había bloqueado. Fue entonces cuando un miedo profundo y escalofriante comenzó a apoderarse de ella. Ayer perdió su casa. Hoy perdió su bufete de abogados. ¿Qué perdería mañana? Jessica no soportaba pensarlo. Esta noche, era más inteligente. Se acabó buscar refugio en los bares. Fue directamente a casa de su mejor amiga, Chloe, para idear un plan. Y yo la seguí, observando todo en silencio. Mientras el milagro se desmoronaba, ¿acaso no era perfectamente normal que perdiera su empresa? Esa empresa había sido fruto de un esfuerzo conjunto. Yo le había proporcionado los contactos, el capital y todo el apoyo administrativo que le dio la seguridad necesaria para iniciar su propio negocio. Sin mí, su base se redujo a la mitad. Claro, pasaría de ser la dueña a una empleada más. Ver cómo se le caían los hombros, derrotada, y la absoluta desesperación en sus ojos, solo aumentó mis ganas de ver hasta qué punto se derrumbaría mañana. Jessica salió del apartamento de su amiga Chloe temprano por la mañana, con el rostro desencajado por una profunda frustración. La actitud de Chloe hacia ella había cambiado drásticamente. La adulación y la amabilidad habían desaparecido, reemplazadas por una impaciencia manifiesta. Puso los ojos en blanco con tanta fuerza que Jessica apenas pudo articular palabra para pedir consejo. Finalmente, Jessica no pudo soportarlo más. Chloe, ¿por qué me tratas tan mal? Antes decías que yo era la mejor y más independiente mujer que conocías, que era tu ídolo. Dijiste que ni siquiera mi marido me merecía. Al límite, Chloe dejó de fingir. Jessica, mírate bien en el espejo. ¿Quién te crees que eres para que tenga que adularte? Si de verdad fueras dueña de tu propio bufete de abogados, como dices, te consideraría un contacto útil. Pero sabes perfectamente quién eres, ¿verdad? Mientras Jessica la miraba atónita, Chloe aprovechó para rematarla. Reprobaste tantas materias que ni siquiera pudiste graduarte, y terminaste trabajando como asistente legal en un bufete sin futuro. No hay nada de malo en ser asistente legal, pero ¿podrías al menos ser realista? ¿Te la pasas fantaseando con tener tu propio bufete y un marido perfecto, y ahora vienes a presumir conmigo? Deja de soñar. No me vuelvas a llamar. Adiós. Portazo. La puerta se cerró de golpe, dejando a Jessica allí plantada, completamente desconcertada. Pude ver que no podía aceptar el hecho de no haberse graduado nunca de la universidad. Era inevitable. La recuperación del milagro había alcanzado ahora sus años universitarios. Recordaba lo agotada y estresada que estaba entonces. Sin mi apoyo, no habría podido sobrellevarlo, y su vida universitaria terminó en desastre. Para demostrarse a sí misma que realmente se había graduado y se había convertido en abogada, se apresuró a incorporarse al llamado Sterling Lab Group. Ni siquiera pudo entrar. No tenía tarjeta de acceso. Un guardia de seguridad, al verla en ese estado de pánico y desaliñado, la echó. Pasó el día aturdida. Cuando el reloj marcó la medianoche una vez más, otra capa del milagro se desvaneció. Recuperación. Cuarto día. El milagro de haber reconciliado su relación con sus compañeras de piso de la universidad se había desvanecido. Jessica ahora era una completa solitaria. Recuperación. Quinto día. El milagro de haber estudiado juntos para los exámenes finales en el instituto se ha desvanecido. La historia de Jessica se reescribió. Se incorporó al mundo laboral justo después de terminar el instituto, lo que significaba que incluso su trabajo como asistente legal había desaparecido. Recuperación. Sexto día. Nuestros primeros días de compañía se desvanecieron. Cuando Jessica despertó de nuevo, vestía ropa hecha jirones. El historial de mensajes de su móvil barato era un testimonio de una vida destrozada. Al final, se derrumbó por completo. Cariño, me equivoqué. Por favor, perdóname. Sé que estás haciendo esto. Nunca lo volveré a hacer. Déjame en paz esta vez. Jaja, me equivoqué. Ella reía y lloraba, corriendo como loca por las calles. Finalmente, un transeúnte preocupado llamó a la policía y se la llevaron para que la evaluaran.
Después del tercer día de la recuperación, dejé de seguir a Jessica. Aproveché el tiempo para visitar a viejos amigos y hacer algunas cosas que siempre había querido hacer. Cuando la encontré de nuevo, estaba en un hospital psiquiátrico, con la mirada perdida. A veces, lloraba desconsoladamente. Otras veces, gruñía y atacaba a cualquiera que se acercara. No esperaba que, incluso en su estado de completa desintegración, me reconociera. No era lógico. Pero, claro, mi mera existencia desafiaba la lógica. Cariño, sabía que no podrías alejarte. Lo siento. Solo quiero que sepas que se equivocó, completamente equivocada. Al verme, Jessica recobró un instante de lucidez estremecedora. Estaba atada a la cama, con una expresión trágica y lágrimas que le recorrían el rostro. Era Leo, ese bastardo. Me engañó. Lo observé después. No es un chico torpe y trabajador. Es un simple manipulador. Tenías razón desde el principio. Fui demasiado ingenuo para ver la verdad. Pero puedes estar tranquilo. Nunca pasó nada entre nosotros. Jamás te traicioné. Cuando guardé silencio, ella continuó su confesión. Y Chloé, y los demás. Ahora los veo como son. Simplemente tenían envidia de mi éxito. Por eso, me susurraron cosas malas sobre ti. Los he eliminado a todos de mi vida. Y todas esas tonterías en Internet. Las tentaciones son demasiado grandes. Estuve confundido por un momento. Me dejé llevar. La observé, con el rostro impasible. Incluso ahora, culpaba a todos los demás, sin siquiera examinar sus propias decisiones. Viniste a verme, así que eso significa que crees que mi castigo ha sido suficiente, que estás dispuesto a perdonarme. ¿Verdad? Te juro que, si me das una oportunidad más, seré una buena esposa para ti de ahora en adelante. Al ver un destello de esperanza en sus ojos, finalmente sonreí. Una sonrisa sincera y fría, que brotaba del corazón. Con un gesto de mi mano, una pantalla de luz brillante y etérea apareció entre nosotros. En ella, una imagen de un pasado lejano comenzó a proyectarse. En un armario frigorífico, una niña pequeña, hecha un ovillo, se secaba las lágrimas. Quien fuera la niña de los ojos de sus padres, ahora era una criatura abandonada y desamparada, escondida en la oscuridad buscando un resquicio de seguridad. Los gritos y los estruendos del exterior eran ensordecedores. Cuando oyó otro plato romperse, la niña se estremeció, juntando las manos y rezando entre sollozos. Si de verdad existe un Dios, ¿puedes responder a la plegaria de Jessica? Una estrella fugaz cruzó el cielo y una voz misteriosa y etérea resonó en sus oídos: tu alma es pura. ¿Puedo responder a tu petición? La niña levantó la cabeza de golpe. ¿De verdad? ¿De verdad puedes concederme mi deseo? Por supuesto. ¿Puedes hacer que mis padres dejen de pelear y vuelvan a estar juntos? Las almas corrompidas no pueden ser redimidas. ¿Qué? Eres un dios. ¿Cómo puede haber algo que no puedas hacer? Soy un demonio, no un dios. La niña se quedó paralizada, temblando de miedo. Pero aquel ser misterioso, que se hacía llamar demonio, parecía más bondadoso que sus padres, cuyos gritos y estruendos resonaban al otro lado de la puerta. Tras pensarlo durante un buen rato, la niña finalmente formuló su deseo. Señor Dios, no, señor demonio, ¿podría darme un compañero? Me siento tan solo. Mamá y papá no me quieren, mis abuelos tienen sus propias vidas y no tengo amigos con quienes hablar. ¿Qué clase de compañero? El mejor, como un príncipe azul, que crezca conmigo y me proteja toda la vida. La niña parecía recordar cosas que había visto en la televisión. No las entendía del todo, pero sus ojos brillaban con esperanza. Quiero un compañero que no pierda la paciencia, que me guíe cuando me equivoque. ¿Quién no será como mi papá es para mi mamá? La niña, en esencia, deseaba tener la pareja adulta perfecta. Comprendiera o no las implicaciones de su petición, su voz se hizo más clara. Espero que tenga paciencia conmigo. Que se preocupe por mis sentimientos y me apoye y me ayude. No necesito una vida de lujos. Al fin y al cabo, si no hubieran estado tan obsesionados con eso, mamá y papá no estarían donde están hoy.
Así que solo quiero a alguien que esté ahí para mí, siempre. Para que podamos ser felices y no sentirnos solos nunca más. En ese momento, la niña sintió de repente que había pedido demasiado y, tímidamente, añadió, «Señor demonio, ¿es mucho pedir?» Inesperadamente, la voz demoníaca respondió sin dudar, «Tu deseo es escuchado. Tu petición será concedida. Se te concederá un milagro. Pero recuerda, el contrato del milagro es vinculante para ambas partes. Tras 3 incumplimientos, el milagro desaparecerá». La misteriosa voz se desvaneció, y la niña murmuró para sí misma, «¿3 veces? Ni siquiera una. Si tengo un compañero tan bueno, jamás rompería el contrato». Miró a su alrededor, pero no vio nada fuera de lo común. Finalmente, se burló de sí misma al oír que la pelea continuaba afuera. «Ja, solo fue mi imaginación. Ojalá el milagro fuera real». Aparté la pantalla de luz. Jessica, con el rostro surcado de lágrimas frescas, me miró con una expresión de terror puro y primigenio. Tú eres. Mi expresión era neutra, ni compasiva ni desdeñosa. 3 oportunidades, ni más ni menos. Tus arrepentimientos y tus excusas no significan nada para mí. Jessica se quedó atónita un momento. Luego estalló en una carcajada. Ja, ¿un milagro? ¿Qué clase de milagro eres? Eres un demonio. Entré a la universidad por mis propios méritos, me gradué por mis propios méritos, ¿qué te importa? Incluso mi bufete, Miller y Associates, lo construí yo sola. ¿Contribuiste? Claro, pero como mucho a la mitad. Sus ojos estaban llenos de un odio enloquecido y venenoso. Su mirada, tan aguda como los colmillos de una serpiente. Sí, vi el mundo y mis prioridades cambiaron. Me cansé de la vida tranquila y quería algo de glamour. ¿Y qué? ¿Acaso es un crimen desear algo mejor? Si no podías darme la vida que quería, simplemente deberías haberte marchado. ¿Qué derecho tienes a afirmar que todo mi esfuerzo fue parte de tu estúpido milagro? ¿Y luego arrebatármelo todo? Sus ojos eran penetrantes, pero nublados. No quedaba rastro de la niña inocente que había formulado ese deseo hacía tanto tiempo. Negué con la cabeza y afirmé un hecho simple, solo eliminé mi propia existencia. Estabas parado sobre una base que nunca te perteneció realmente. Claro que te caíste. No tenía que hacer nada más. En cuanto a que me atribuya el mérito, Jessica una vez deseó tener una pareja que la guiara, aunque hacía tiempo que ya no necesitaba mi guía. No me importó darle una última lección. Igual que la familia de la que nunca hablas, tu vida se derrumbó por una codicia insaciable y la falta de respeto mutuo. Nunca dije que tus esfuerzos fueran inútiles. Al contrario, el milagro fue fruto de nuestro esfuerzo conjunto. No habría sido posible sin los dos. Tu infidelidad, tu traición, tu complacencia con ese jovencito, todo ello fueron síntomas de tu ego desmedido y tu total desprecio por la contribución de tu pareja. Así que el milagro, que nos requería a ambos, se derrumbó. Tú perdiste nuestro éxito compartido y yo perdí el propósito de mi existencia. Si consideras las pérdidas derivadas de la destrucción del milagro, ¿quién crees que perdió más? ¿De qué estás hablando? Cariño, no me asustes. Esta vez sí que me arrepiento. Eres mi marido. Siempre lo has sido. No existe tal cosa como que te arrebaten la existencia. Esta vez, no pude evitar soltar una risa fría y aguda. Ah, entonces dígame, señorita Miller, ¿cómo me llamo? Jessica se quedó paralizada. El nombre que había pronunciado 1000 veces era ahora un vacío insondable en su memoria. Abría y cerraba la boca, pero no emitía ningún sonido. La desesperación inundó sus ojos y finalmente se derrumbó. Lo siento, ¿yo? Cariño, no te vayas. No puedes dejarme. Llevamos tantos años juntos. No puedes simplemente abandonar a tu Jessica. Ni siquiera me molesté en responder. Me di la vuelta y me fui. El contrato estaba completo. Mi tiempo aquí estaba a punto de terminar. Pero antes de irme, había algunos errores que corregir. Después de todo, algunas plagas tienen la costumbre de devorar los milagros ajenos, solo para salir ilesas.
Plagas como el destructor de hogares que destruyó el matrimonio de los padres de Jessica. Huyó con los ahorros de toda su vida y ahora vive cómodamente en el extranjero. Y plagas como el que repitió la historia, poniendo la mira en Jessica y destruyendo el milagro que tenía en mis manos. Este mundo está lleno de luces y sombras, y no siempre es fácil trazar una línea clara entre el bien y el mal. Pero por suerte para mí, yo tengo mis propios principios. Epílogo, un milagro para ti. Caminando bajo el sol poniente, mi silueta empezó a desdibujarse. No es que importara. De todas formas, nadie podía verme. ¿Te enteraste? Algo grave pasó en Sterling Lab Group. La socia gerente, una tal Davenport, tenía una aventura con su becario, Leo no sé qué. Su esposo lo descubrió. Ese tipo era un auténtico desastre. Reunió pruebas y descubrió que este tal Leo era un completo estafador, que había tenido una serie de aventuras, incluso liándose con otras mujeres casadas de la empresa ante las narices del jefe. Así que el marido envió las pruebas a todos los demás maridos. Bajaron todos juntos a la empresa y bueno, ya te lo puedes imaginar. ¿Qué pasó después? No sé todos los detalles. Detuvieron a un montón de gente. Oí que el becario podría haberse ido. Pero no estoy seguro. Bien. Bien merecido se lo tiene, por intentar tomar atajos y arruinar familias. Me da asco como gentuza como esa siempre se sale con la suya y vive a todo lujo. Ni que lo digas. Los jóvenes que charlaban cerca tenían un buen sentido de la justicia. Sonreí para mis adentros. El asunto con Leo era lo suficientemente importante como para generar algunos rumores. En cuanto a Jessica, había perdido la cabeza por completo en el hospital. Lloraba y gritaba cosas como, cariño, eres real. No me abandones. Me equivoqué. Y por un momento me dejé llevar por la codicia. Y tú prometiste ser mi milagro para siempre. No puedes dejarme. Sus amigas la arrastrarían hacia abajo. Sus colegas que habían aplaudido su romance con Leo. Todos sufrían ahora una misteriosa enfermedad que los aquejaba toda la vida. Vivían en un estado de aturdimiento perpetuo. Nadie sabría jamás la historia de su desgracia. En un mundo ahogado en deseos, todos están demasiado ocupados como para preocuparse por las tragedias privadas de desconocidos. Para mí, fue tan sencillo como modificar, o incluso cortar, algunos hilos del destino. Un alma corrompida es tan ligera como una pluma. Su pérdida es insignificante. Por eso, tú eres realmente el milagro de mi vida. Por supuesto, querida. Vine aquí solo por ti. Sigues siendo tan elocuente después de tantos años. Pero la verdad es que a veces sueño con cómo habría sido mi vida sin ti. Una vida sencilla es la mejor vida. Nunca fuimos ricos. Pero tenerte a mi lado, alguien que me conoce y se preocupa por mí, ha sido más que suficiente. Mira quién habla de ser un charlatán. No es lo mismo. Hablo con el corazón. Yo también. Seguí mi camino, pasando junto a una pareja de ancianos. El anciano empujaba una silla de ruedas. Y su esposa, una mujer elegante con una abundante cabellera blanca, estaba sentada allí. Los dos disfrutaban juntos del calor del atardecer. Al verlos, sonreí. No todos los que hacían oraciones eran como Jessica. Consumidos por un deseo insaciable, incluso después de recibir un milagro. Esto era bueno. Después de todo, aunque pueda alimentarme de la desesperación de un alma que se derrumba bajo el peso de su propia caída en desgracia, encuentro igual alimento en la gratitud y la satisfacción de una vida bien vivida. Una vida que presencio en sus últimos momentos. Justo cuando vislumbré el camino alternativo y más oscuro que habría tomado sin mi intervención. Soy un demonio. Honro mis contratos. Mi palabra es mi garantía. Porque, independientemente de la opción que elija el contratista, siempre salimos ganando. Justo entonces, oí otra oración infantil y clara. Querido Dios, ¿puedes responder a mi oración? Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Y respondí en la quietud de mi mente, con el ceño fruncido, tu alma es pura. ¿Puedo responder a tu súplica? Una nueva historia comenzaba. Espero que tenga un final feliz. Fin.